Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Unbox, tu voz en línea. Educación, literatura, arte, ciencia y más. La cultura a tus oídos. Toda opinión aquí emitida es responsabilidad de quien la hace. Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Unbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. En esta primera etapa hablaré sobre el quehacer docente. Será un bosquejo sobre la vida de uno de los protagonistas en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes, y de cómo han enfrentado su trabajo en tiempos de pandemia. Así que decidí iniciar con una serie de entrevistas a docentes que trabajan en instituciones públicas y privadas. Soy Alcibiades Cruz y en esta ocasión damos voz a maestros y maestras de nivel secundaria. Gracias por escuchar. Bueno, buenas noches, maestra Lourdes, ¿verdad? Así es, maestro. Buenas noches, yo estoy muy agradecido porque haya aceptado mi invitación. Vamos a practicar acerca de su quehacer docente y como en toda entrevista vamos a empezar por su decisión. ¿Por qué decide ser maestra y pararse frente a los chicos y hablarles, transmitir mensajes, valores y muchas otras cosas que hacemos en un salón? Bueno, pues yo creo que decidí dedicarme a la docencia desde a muy temprana edad, desde adolescente. Creo que los ejemplos que yo tuve en nivel secundaria para mí fueron muy importantes. Desde ahí yo, pues de alguna manera sí me inspiraron y me motivaron a querer ser docente, además de que, bueno, en mi familia sí tengo familiares que también se dedican a la docencia. Entonces, pues sí, tenía así como que por un lado la parte familiar y por otro lado los buenos ejemplos que tuve en las buenas escuelas que siempre estuve cursando mi educación. Entonces, creo que en los primeros años son los que de alguna manera nos forjan precisamente esa vocación, ¿no? Creo Ujú, que si soy ujú. docente y si estoy desarrollando esta profesión es porque realmente desde un inicio quise serlo. Entonces yo creo que sí fue esa parte, los ejemplos que tuve a lo largo de mi educación y de mi formación. ¿Y dónde se forjó, maestra? Ya en el nivel profesional. ¿Dónde estudió? Bueno, yo estudié la licenciatura en pedagogía, soy universitaria, la Ujú. estudié en la Universidad Bancaria de México, aquí en Teoloyucan, en el Estado de México. Fue ahí donde cursé la licenciatura en pedagogía. Ah, ya. Y usted entonces, pero ahorita está trabajando en una escuela oficial. Así De, es, ya. inicié trabajando, primeramente cuando salí de la universidad, pues obviamente me interesé primero en conocer el sistema, muchas de las situaciones que en Ujú, ese entonces, pues a lo mejor me tenían un poquito de temor a enfrentarme a los chicos y ujú. decidí buscar oportunidades en escuelas particulares. Estuve trabajando en nivel primaria, en escuela Ujú. particular, ahí estuve 2 años y ya después ingresé al sistema en nivel secundario. ¿Y cómo le fue esa primera vez? Porque siempre uno como maestro, cuando se estrena como tal, no siempre a veces nos va bien, ¿no? Finalmente los nervios nos traicionan, o no sé, la emoción de estar ante los chicos. ¿Cómo le fue esa primera vez, maestra? Hablando en el ámbito particular, Ujú, pues, me tocó atender en esa ocasión segundo grado. Entonces, sí fue una situación que yo creo que eran más los nervios que yo tenía de enfrentarme a los niños, a los papás, a los directivos, a los maestros y demás, que realmente el trabajo, ¿no? Yo creo que el servicio profesional, las prácticas profesionales, pues, de alguna manera nos dan esas herramientas para poder desempeñarnos ya a un nivel, ya laboral, ya uno frente a grupo. Entonces, creo que mi experiencia en esos 2 primeros años que estuve en la particular fue satisfactoria. Recibí, pues, comentarios por parte del directivo, de la directora, en este caso, que era mujer. Recibí buenos comentarios, entonces, de alguna manera, por eso decidí quedarme un segundo año en ese entonces en la escuela, ¿no?
Y ya a nivel, en el ámbito del magisterio en la escuela pública en secundaria, pues sí fue la situación de enfrentarme con chicos, con adolescentes, con que sé que tienen muchos cambios, que tienen muchas dinámicas. Hablamos en ese entonces de que era una escuela, de nueva creación, eran Ujú, grupos formados por niños más grandes, de acuerdo al grado. ujú. Entonces sí fue una situación y un reto importante en ese momento, pero, puedo yo decirlo que sí he tenido, pues, satisfacciones en ese entonces, de enfrentarme frente al grupo, a los grupos. ¿Y qué le motivó a mudarse de una escuela particular a una oficial, a una Pues, pública, perdón? básicamente la parte, bueno, desde un inicio en la escuela, en la carrera, pues, nos preguntaban a qué en qué nivel nos queríamos enfocar. Yo Mm. siempre, dije que, pues, quería trabajar en nivel preescolar o secundaria. Eran mis Ah, 2 okey. aspiraciones por diferentes motivos, porque mi servicio profesional, mis prácticas, pues, me llevaron a hacerlas en primaria, y de alguna manera, cuando yo salgo de la universidad, pues me voy a primaria, que era algo que yo ya conocía, ¿no? Ujú. Pero sí, ya con el tiempo, me dicen, hay lugar en tal lado, acércate con tales personas, lleva tus documentos y demás, y se dio la oportunidad de trabajar en secundaria. Ah, qué padre. Fíjese que yo también trabajo en secundaria y también preparatoria, y jamás he trabajado con niños de primaria, y siempre para mí es de reconocerle a todos los maestros que trabajan con los niños, de Ujú, una manera extraordinaria, porque no cualquiera tiene esa habilidad, ¿no? Esa, ujú. esa entrega ya de ser muy difícil. Yo con los niños secundarios los conozco desde hace mucho, pero eh, pasarse, no sé qué tanto le fue en cuanto a ese cambio de un niño de primaria a una secundaria, los temperamentos, las personalidades son totalmente distintas. ¿Cómo se sintió ese cambio, maestra, de un lado a otro? Sí, sí fue un cambio, pues, importante, porque, pues, sabemos que niños que van a escuelas particulares, pues, tienen otro nivel, otro Mm. contexto, otra dinámica familiar, ¿no? En secundaria, pues sí, teníamos esa parte de muchos niños con problemáticas, em, niños que estaban en los cambios, que están en los cambios en secundaria, propios de su adolescencia. Entonces, sí, enfrentarse a esos cambios, a las diferentes personalidades y demás, pues, sí fue una situación, que en su momento, pues, sí me generó cierta, preocupación por la cuestión de cómo yo iba a trabajar con ellos, ¿no? Te mencionaba hace un momento que los grupos eran, formados o fueron formados por, alumnos que, rebasaban el límite de edad, ¿no? Teníamos ya niños de 18 años en segundo grado de secundaria o tercero. ¿Por qué? Porque fue una escuela de nueva creación donde se estudió, en ese momento las autoridades estuvieron buscando quienes querían estudiar la secundaria para que se pudiera abrir la escuela en ese Ah, entonces. ya. Me Ujú. toca llegar a mí a abrir la escuela junto con mis compañeros y pues sí fue esa situación de que aparte de los cambios de la adolescencia que Ujú. tenían los niños, todavía ya las situaciones que traían ellos, de que ya habían vivido, ¿no? Entonces sí fue una situación muy compleja, principalmente trabajando con el grupo de segundo y de tercer grado. Primer año estaba tranquilo, eran niños que iban saliendo de primaria, no había tanto problema, pero sí con los chicos de segundo y tercero en ese entonces, sí fue muy, muy complicado para mí en los primeros meses. Ya después, igual ellos se fueron ajustando, se fueron acoplando a la forma de trabajo y pues ya se fue dando la situación, pero en los primeros meses sí fue algo complicado. Sí, me imagino, ¿no? La edad, los cambios hormonales, todo eso, y esas diferencias de edades entre los grupos debe haber sido bastante complicadas, ¿no? Eh, Así es. ¿Cuál es una de las experiencias más difíciles que ha enfrentado? ¿Cómo la resolvió, maestra? Con los chicos de... ¿Por qué ha dado los 3 grados? ¿O solo primero y segundo? Sí, Los son tres. los 3 grados. He Mm, trabajado con los 3 grados. Experiencias difíciles, pues a lo mejor no son difíciles, mm, pero sí por las materias que yo imparto, que por ejemplo, doy información cívica y ética, ok. se presta mucho a trabajar temas muy delicados con los chicos. Ujú. Entonces, de repente, pues el tocar esos temas, el a mejor darles cierta confianza a ellos,
pues llegan y me platican situaciones muy complicadas que están viviendo, ¿no? Mm, Entonces, pues sí, en ese momento el decidir qué hacer, sí es como algo complejo. Afortunadamente, pues, durante los 8 años que estuve en la primera escuela a la que llegué, siempre hubo el respaldo de mi directivo, ¿no? Y siempre hubo esa situación de confianza, de acercarme a él, de platicarle, pues, lo que estaba pasando con ciertos alumnos y el apoyo para resolver la situación. y se habla mucho de que los maestros debemos de, además de solamente ser, transmisores de conocimiento o provocadores de conocimiento, porque ya ni siquiera somos los transmisores, se habla de que debemos tener más habilidades, ¿no? Usted como maestra y en su experiencia, que por cierto ahorita nos cuenta cuántos años lleva frente al grupo, ¿qué otras habilidades debe tener un maestro a estas alturas del partido? Yo creo que en este momento es mucha empatía la que debe de generar el maestro con el alumno. Ujú, Ahorita la situación que estamos viviendo nos está llevando a poder entender muchas situaciones que vive el alumno, no solamente dentro de la escuela, ¿no? Ahorita en casa, todo lo que él está viviendo, mostrarle esa empatía mm, que, que debemos de tener hacia ellos. Otra de las habilidades, pues ser críticos, ser realistas ante todo la realidad que pues nos está tocando vivir. Yo tengo 10 años 9 años de servicio en el sistema mm, y dentro de esos 10 años pues me he dado cuenta precisamente que una de las herramientas fundamentales pues es esta parte del ser críticos, del ser personas reflexivas, del ser personas que sepan trabajar en equipo, ujú. personas que podamos tener esta parte de disponibilidad también incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces, pues sí, no siempre tenemos la disposición como ahorita para poder manejar las tecnologías. En mi caso, creo que sí es algo importante en estos tiempos. Claro. Sí, sí, no siempre, digo, suficiente con los conocimientos que traemos. Además, nuestra labor, como en muchas áreas profesionales, siempre tenemos que estar en la constante superación, constante actualización, ¿no? Actualización, así Y es. eso nos debe de tener despiertos todo el tiempo. Pero yo hablaba también de esas partes personales como saber escuchar al alumno, ¿no? A veces somos psicólogos, a veces somos tíos, parientes, porque esa confianza que a veces los alumnos nos depositan, hay que tratarlo con muchísimo cuidado y para que no se malverse y no se le haga en un afán de hacer buenas cosas, termina haciéndose mal al alumno, ¿no? Entonces, Sí, es algo que es muy, complejo, ¿no? En algún momento determinado, pues, también a nosotros como docentes, pues, nos decían esa parte, ¿no? Cuidar mucho el tipo de relación que mantenemos con los alumnos, que sea de alguna manera, pues, lo estrictamente, docente-alumno y lo que nos toca, por ujú, todas las situaciones que también se han presentado. Pero, pues sí, a veces yo creo que, vuelvo a repetir, ¿no? Por mi asignatura pues se llega a dar otro tipo de situaciones que en lo personal, pues siempre llevando las cosas como deben de ser, pues precisamente para no crear un conflicto claro. con. Ujú. Pero no todo dentro del salón es formalidad, no todo dentro del salón es seriedad. Digo, por supuesto, ante todo el respeto, ¿no? Pero se da el caso también de que hay, y cuando hay una armonía bastante propiciada, pues desde luego por el maestro, bastante buena para que los chicos aprendan, se dan los temas amenos, temas chistosos, porque hay mucha comunidad, digo, mucha comunicación y buena, pues más bien una comunicación sana, ¿no? ¿Le ha tocado a usted, maestra, vivir algo jocoso, chistoso, sano al final de cuentas? ¿Puede contarnos algo de ello? Pues yo creo que las clases se busca dar un ambiente agradable, un Claro. ambiente en donde el alumno se sienta cómodo, donde se sienta,
tranquilo, donde se sienta seguro. Participaciones de los alumnos creo que hablan mucho sobre eso, ¿no? Cuando uno ve que participan, que realmente se interesan en la clase, yo simplemente voy a ir guiando esa forma de pensar, esos pensamientos que ustedes tienen, los vamos a ir acomodando, vamos a ir dándoles el porqué de lo que ustedes están pensando, de lo que están viviendo y demás. Entonces, cuando yo veo que ellos realmente logran expresarse en la clase por medio de sus participaciones, por todo lo que viven y demás, creo que ahí es donde se están generando buenas experiencias Ujú. y que son enriquecedoras. Claro, sí, sí, desde luego. Le comento esto porque yo llevo entre grupo, no sé, ya muchos años, como unos 20, y me ha tocado ver apreciar al alumno desde muchos puntos de vista, de muchos lados, de muchos enfoques. Y son bien ocurrentes, son bien graciosos, son muy, tienen una chispa bastante dignas de admirarse, ¿no? Y reprimirlos no siempre funciona, entonces hay que siempre guiarlos y formar parte de esa chispa y bien encaminarlas para lograr lo que queremos, ¿no? Y yo por eso me preguntaba eso, ¿no? Algo jocoso, algo chistosito, que, que a veces hasta nos alegran el día, ¿no? Porque son bien ocurrentes los chamacos. Pues no, ahorita no recuerdo algo así muy ¿Es usted muy seria, específico. maestra? ¿Mande? ¿Es usted muy seria? Sí, maestro. Ah, está Mm, bien, maestra. Finalmente es su No, personalidad, ¿no? sí, no, le digo, no recuerdo nada así en ese momento, no se me viene a la mente nada. Sí ha habido momentos en los que de verdad de repente llegan a decir algo en la Ujú, clase y pues sí, a veces hasta no paro de reír por lo que dicen, ¿no? ujú, ujú. Pero sí, como usted dice, yo creo que esa parte de dejarles ser en algún momento en la clase, ¿no? Dejarlos que se expresen es muy bueno. Sí, porque usted habló hace rato de algo muy importante, maestra, que es el ejemplo que damos como maestros, ¿no? A usted la alentó un maestro que seguro usted lo tenía en una alta estima, que la motivó a estudiar, a ser maestra, ¿no? Entonces, esa parte de que nosotros también somos el ejemplo, conlleva una enorme responsabilidad, ¿no? Y pensando en esto, ¿usted cree que todo lo que usted hace, prepara para dar sus clases, va de acuerdo con su salario? Con todo lo que ha estudiado, con todo lo que hace y ha hecho, y más con lo que ahora está haciendo, que parece ser que es doble, triple trabajo, ¿va de acuerdo con su salario? Yo considero que no, maestro. Yo creo Ujú, que en la actualidad hace falta darle una revalorización al docente y al trabajo que realizamos. ujú, Eh, como bien dice usted, ahorita en esta época de pandemia, y no solamente ahorita, sino antes, previo a esta situación, yo creo que los buenos maestros le dedicamos muchas ujú, horas a nuestro trabajo, que se ve culminado dentro del salón de clases, pero que atrás claro. de eso hay un trabajo enorme, desde el momento en que uno se sienta a planificar nuestras clases, a buscar actividades, a checar las herramientas que nos va a permitir a nosotros pues alcanzar el aprendizaje esperado, todo ese Ujú. tipo de situaciones que muchas veces no se ve, pero que sí lo realizamos. Entonces yo en lo personal y yo el trabajo que realizo, yo considero que no está acorde a realmente a todo el trabajo. Ahorita en épocas de pandemia, no solamente estamos dando clases, muchos maestros están dando clases en línea, muchos maestros están enviando sus actividades por diferentes plataformas, pero para ello también hay una preparación de planificación, una Claro. preparación de materiales. Entonces, sí estamos dedicando mucho tiempo a esta labor y que a veces pues yo creo que el salario no es lo más acorde a nuestra actividad. Ujú. Y en comparación con una escuela privada, porque, bueno, usted tuvo esa oportunidad de trabajar en ambas modalidades, ¿considera que se gana mejor o se gana igual? Bueno, pues ahí sí creo que está mejor en el sistema público, ¿no? Ujú, Bueno, en mi caso pues era una escuela muy pequeña, entonces el salario pues era de 2,000 pesos al mes. ujú, Entonces, pues imagínense, ya a la quincena pues ya no teníamos nada de dinero, ¿no? claro, Entonces, pues sí hay una gran diferencia, ¿no? Aparte pues de la estabilidad que nos genera estando dentro del sistema. claro.
Sí, y esa es al final de cuentas la suerte que corren muchos maestros que trabajan en el sistema privado, ¿no? Es como ese desamparo que existe y que hay, y por lo mismo la necesidad de emigrar y buscar esta estabilidad que nos da el sistema, no sé, estatal, ¿no? Federal o público en Ujú. este caso. Bueno, hablamos de que los maestros nos preparamos, los maestros planeamos, los maestros convivimos, ¿no? Pero esa importancia que tenemos dentro del salón no solamente queda ahí, traspasa el salón, la barrera, de las fronteras inclusive. ¿Qué tan, pensando en esto, qué importancia tiene un maestro en nuestra sociedad, en su comunidad ahorita? Yo creo que es fundamental el maestro. Yo, como usted dice, lo que uno puede darles, poco, mucho que les puede dar a los alumnos, y que logre trascender, Ujú, es fundamental, ¿no? Para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque a partir de nuestra educación podemos tener todo lo demás, ¿no? Estamos ujú, hablando ahorita, por ejemplo, de médicos que se necesitan que creen una vacuna. Para ello necesitan estudiar y para ello necesitan de buenos maestros. Entonces, yo creo que el sistema de educación, el proceso educativo es fundamental en cualquier sociedad y es la base de la sociedad. Muchos países le dan suma importancia al docente, cosa que en México no se le da, y precisamente es lo que le mencionaba hace un momento, se necesita revalorizar la figura del docente, el papel del docente, que es fundamental en la sociedad, ¿no? Hablamos de un país, por ejemplo, países asiáticos como Japón, donde la figura más respetada, aparte de los gobernantes, es el docente. El docente tiene ahí, no se le hace reverencia. ujú. Incluso los gobernantes les hacen reverencia a los docentes porque reconocen que ellos como gobernantes están ahí por todo lo que un maestro les enseñó. Entonces yo creo que sí, el docente es fundamental, es la base de la sociedad para poder transformarla y para poder cambiar muchas de las situaciones que se generan dentro de ella. Sí, justamente porque sexenios anteriores en nuestro país ha sido vapuleado, ha sido bandera de cambio de votos, ha sido, no sé, bombardeado con falsas noticias, ¿no? Entonces los maestros hemos estado siempre al ojo de intercambio de la mejor moneda al mejor postor, ¿no? Entonces no se vale eso. Y pensando en esto, ¿cómo usted cree que la pandemia ha venido a revalorizar el trabajo docente? Porque he hecho varias entrevistas y parece ser que una de las cosas, si queremos ver positivas que trae la pandemia, es eso, revalorar justamente al maestro por parte de la familia y por parte del Estado. ¿Usted qué opina? La primera parte de esta pandemia que inició en marzo, todo ese, el término del ciclo escolar anterior, yo creo que muchos de los papás se dieron cuenta realmente de la labor del docente. Se valoró, se apreció, tener a sus hijos en casa, ser los papás quienes ahora apoyaban a sus hijos en las tareas y demás, pues sí se dieron cuenta de todo el trabajo que nosotros realizamos. Ahorita en este inicio de ciclo escolar, pues estamos trabajando sobre ello, ¿no? Pero pues sí, hay muchos factores que intervienen en esta situación. Entonces, ahorita yo estoy en una situación de qué tanto o hasta que termine esta pandemia, realmente se va a ver todas las consecuencias que va a dejar, ¿no? Todo lo que va a resultar de la pandemia. Yo en un primer momento sí podría decir que sí fue bueno, que sí se dio esa parte de reconocer la labor del docente. Ahorita en este ciclo escolar, pues esperemos que los resultados también sean los mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay papás que ya después de mucho tiempo, pues también ya de alguna manera, pues ya sienten el trabajo pesado. Entonces, no sé ahí qué vaya a suceder, pero pues yo espero que sea positivo. Pues esperemos y suceda la mejor, maestra, porque hay papás sí que ya están tirando la toalla, que ya no sé, ya no obligan a sus papás digo, a sus hijos a conectarse, no envíen tareas, no esto, lo otro. Y pues Así bueno, es. hacer lo que nos toca hacer como maestros para que vean los papás
todo lo que trabajamos, no por un niño, sino por 20, por 30, hasta por 50 alumnos que tenemos en un salón, ¿no? Así es. Imagínese, ¿no? Sí, maestro. Sí, ¿usted cree que ha cambiado como docente? ¿Ha evolucionado? ¿Ha sentido usted ese cambio personal y profesional en usted? Sí, yo creo que sí, desde mis primeras experiencias como docente a actualmente, yo creo que sí he cambiado. Creo que he madurado en muchas situaciones Ujú, en mi labor docente. eh, Hay un compromiso, pues, serio, profundo en mi práctica. Me he preocupado más por prepararme, por tener conocimientos que me permitan a mí desarrollar un mejor trabajo. He realizado, ahorita en esta época de que estamos en casa, pues he realizado diversos cursos en línea. Entonces yo creo que ujú. sí ha habido un cambio en mi labor. ¿Y cómo ha enfrentado esto de la pandemia en su escuela? ¿Cuál es el protocolo a seguir? Porque veo que, bueno, y al menos eso lo veo en escuelas públicas, que batallan mucho por falta de infraestructura, en lo que no sucede en las particulares. ¿Cómo están enfrentando esto a partir de que surgió esto de la pandemia? ¿Les ha sido fácil? ¿Qué ha sido lo más difícil que han enfrentado? Bueno, el contexto que yo tengo, bueno, yo ahorita hice un cambio de adscripción, me Ujú, cambié de escuela. ujú. Entonces, pues, voy llegando a la institución, ¿no? Ah, ya. Desconozco algunas cosas Ujú, que se manejan. Sí sé que la cuestión económica en las escuelas, pues es algo complicado. ujú. Eh, Ahora que nos tocó entregar libros, entregar el material de los libros de texto, pues fue una situación en la que se tenía que buscar el recurso para tener el gel, los tapetes sanitizantes, todo este material que se requería en ese momento, ¿no? La cuestión ahorita, por ejemplo, la parte económica, no hay para pagarle al personal administrativo y demás. Entonces yo creo que en cuanto a eso ha sido lo difícil. En cuanto al equipo, o en cuanto a la parte que a nosotros como docente nos toca, creo que ha sido buena porque se ha formado un buen trabajo en equipo y se ha dado la atención al 100% a los papás desde el primer día. Entonces, creo que por ese lado sí me siento satisfecha con el trabajo que se ha realizado, aunque sí hay partes que pues nosotros no podemos controlar, pero que tenemos que buscar la solución para que se puedan dar las situaciones de la mejor manera. Bueno, ya para ir terminando, este, una pregunta, ¿cómo se ve usted a futuro? ¿Cómo se ve, qué se ve usted haciendo en el ámbito profesional docente de aquí a, no sé, 5 años? No mucho. No mucho. Me gustaría, obviamente, seguir dando clases, Ujú, que es una de las partes del por qué estoy aquí. Me ujú, gusta tener esa relación con mis alumnos, me gusta trabajar mis asignaturas. Ahorita que ya me perfilé, pues solamente en el aspecto de formación cívica y ética, me gusta pues me gusta trabajar, me gusta la interacción con los niños, entonces pues yo me veo realizando mis clases, teniendo muy buenos resultados, muy buenas experiencias, poder integrarme, no sé, a lo mejor en alguna otra área aparte que relacionada con la educación. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo me encuentro estudiando la maestría en ciencias de la educación. Ah, qué padre, felicidades. Entonces, gracias, maestro. Entonces, pues creo que las ganas y la intención de mejorar y de crecer precisamente en el ámbito profesional están, ¿no? De alguna manera, precisamente por eso fue el cambio, porque pues realmente quería tener experiencias que me permitieran a mí crecer profesionalmente. Ok. Y como última pregunta, ¿qué le podría decir a usted a los maestros, a todos los maestros de escuelas particulares, públicas, que estamos pasando por esta situación que está fuera de nuestras manos, como es la pandemia? A todos estos maestros que a veces les cuesta cumplir con lo que se debe o lo que tienen que hacer, porque yo sé que hay maestros que se les dificulta, ¿no? Que les pesa. Eh,
y a todos en general, a los maestros, ¿qué les diría a usted, maestra? Pues yo creo que hay algo que a mí me gusta y he hecho varios comentarios acerca de esto, pues yo creo que es el ser profesionales. Pues si decidimos estar aquí, si decidimos trabajar en esto, pues hay que ser profesionales, hay que tener ética, hay que no estar nada más por decir soy maestro o soy profesor, sino realmente ponerse la camiseta para poder desempeñar un mejor trabajo. Yo creo que la finalidad es esa, ¿no? Mejorar el ámbito de la educación, realmente aportar algo a los chicos para que ellos pues lo reflejen en un futuro. Yo considero que esa es la parte esencial y fundamental, tanto para maestros de escuelas particulares como de escuelas públicas, trabajar sobre lo mismo, ir sobre la misma línea, ser personas profesionales que realmente traten de ir mejorando día a día, buscar herramientas, buscar estrategias que le permitan desarrollar un mejor trabajo y que lleven a lograr los objetivos, a lograr los aprendizajes esperados pues, en sus alumnos y a prepararse, a actualizarse. Yo creo que no hay de otra, ¿no? Esa parte de no tener negatividad ante los cambios es muy, muy importante. Sabias palabras de una maestra tan joven. ¿Cuántos años tiene, maestra? Si no, 32. No, está súper joven, maestra. Pues sí. Yo le agradezco muchísimo haber participado y pues ¿qué me resta decirle? Que pues muchas felicidades, siga hasta adelante. Tenemos mucho que hacer como docentes y usted, como muchos maestros, encabezan este grupo de docentes que necesita este hermoso país que es nuestro México querido. Maestra, muchísimas gracias. No, maestro, gracias a usted. Le agradezco la invitación, tanto usted como al maestro Antonio, que me haya considerado el maestro para participar, espero yo haber aportado algo en su... No, claro que sí, maestra, por supuesto. Tengo muy pocos años de servicio, sé que me hace falta conocer mucho, manejar muchas situaciones, pero pues sí, en un primer momento sí tenía esa duda de qué puedo yo aportar, ¿no? Después tuve la decisión, bueno, vamos a ver, vamos a checar. Como le decía yo, no soy de las personas que me guste quedarme con algo, al contrario, me gusta tener esas experiencias también para identificar mis fortalezas, mis debilidades y sobre eso trabajar, porque sé que eso me va a permitir a mí avanzar y crecer de manera profesional. Entonces, pues yo le agradezco, espero pues realmente haber aportado, aunque sea algo por mínimo que sea en su investigación, y pues también desearle éxito en su proyecto, ¿no? Y me mencionaba que era un proyecto personal. Yo creo que también hace falta eso, ¿no? Tener esa iniciativa como docentes de ir más allá de la labor que hacemos dentro del aula. Exacto. Luisa, mi tía no se había equivocado. Cuando yo le pedí, oye, recomiéndame una maestra, inmediatamente, la maestra Lulú, ella, ¿no? Entonces, está muy contentos con usted y yo agradecido, ¿no? La verdad es que maravillado porque muy pocas personas se prestan para este tipo de charlas. La verdad es que, se vale desconfiar y todo eso porque no estamos en tiempos tan fáciles, ¿no? Pero como usted dice, prestarnos a este tipo de experiencias nos enriquece muchísimo. Yo le agradezco muchísimo su participación. Estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que descanse. Hasta luego. Gracias igualmente. Quedo muy agradecido con mi estimada maestra Lourdes Santillán por haber aceptado la invitación y contarnos sus experiencias de vida en el ámbito docente en el área de secundaria. Muchas gracias, maestra. Gracias por compartir su experiencia en este espacio. A todos ustedes, muchas gracias por escuchar y si gustan participar en este proyecto, en especial en este tema, no duden en escribirme a unboxpodcast@gmail.com. Soy Ciberes y me despido. Hasta pronto.